¿Quién lo diría? Aquí estoy para comentar las audiciones a ciegas de La Voz España 2024. De 63 audiciones que ha habido hasta el momento en 4 programas de audiciones a ciegas que han acontecido hasta el momento que estoy grabando este video, estos son los 16 que más me gustaron. Las flores de esta ciudad. Ya hice un análisis completo de Ricardo Alonso, que es mi preferido hasta el momento. No te lo pierdas, está por aquí. Quizá para mañana no sea tarde. Vamos allá. Alba Blasco, que cantó Cigarettes. Se puede notar una clara influencia de Alanis Morissette, pero ese recurso que hace ella, que se llama flip en inglés y la traducción sería como un gallito intencionado, es bastante difícil porque ella está cambiando constantemente con ese flip de la voz con aire a la voz de pecho. Y la dificultad es que lo hace continuamente y lo hace muy bien. También destacar la afinación perfecta de Alba y su timbre tan bonito. Vamos con Flori, que ha cantado No Time to Die. Quiero destacar su vibrato ascendente. Es un vibrato muy moderno. Va del piano con una voz con mucho aire al vozarrón potente con la voz completa. Tiene el registro muy parejo y domina muy bien los recursos pop. Me parece que puede cantar muy bien canciones en español. Hablando de eso, ¿has visto una versión en español de No Time to Die, pero en son cubano? Pues yo lo hice. Pues ya que participé en la película, aproveché e hice una versión de la canción de Billie Eilish. La puedes ver por aquí, No Time to Die, con sabor cubano, papi. Seguimos con El Hombre del Piano, que es una versión al español de la canción del magnífico, ¿cómo se llama este? Se le ha tocado cantidad en los pianos yo, en los piano bar. Billy Joel, coño. Si la habré tocado yo esa canción. Toma el vaso y le tiemblan las manos. Interpretada por Jaime. Los graves son hermosos, amplios, sin esfuerzo. El registro medio agudo también es muy expresivo y se ha acompañado muy bien a la guitarra. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes. Siento que Javier es un storyteller, es un narrador, es un cuentacuentos con su voz y esa es la característica que más lo va a definir y a destacar en el concurso. Pero ¿cómo me van a dejar fuera a María Díaz? Pero ¿a quién se le ocurre eso? Fíjate que es la que más reproducciones tiene ahora mismo en YouTube. Pues tu ropa huele a leña de otro hogar. A la gente le gusta, porque la tía canta mucho. ¿Por qué me estoy alterando? A mí me encantó. Ella tiene una mezcla de pasado y presente en su voz tan obvia. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. En su audición quedó claro que te puede cantar La Gata Bajo la Lluvia y saltarte para I Will Always Love You. Es que hasta lo dijo, que le gustaba mucho cantar temas de Mariah, de Whitney Houston, pero es que yo la veo cantando cosas de Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, todas estas divas españolas que cantaban. La veo cantando canciones de ayer y de hoy. Cada día más pequeño. Vamos con Lucy Calcines. Ojo con esta niña, ojo. Ha cantado Butter de BTS o BTS, como sea que tú lo digas en tu país. Señores, la dificultad vocal de esta canción es mucho más de lo que ustedes se creen. Ya no es solo porque usa mucho el registro de silbido, que per se es muy difícil, sino que salta constantemente de registros de silbido o registro silbado a registro medio, Al grave. medio agudo. Es una montaña rusa vocal. Yo no he escuchado la canción por el original, pero es un grupo que tiene como 7 personas, ¿no? Y esto lo cantarán varias gente y esta niña lo está cantando ella sola. Corríjanme si estoy diciendo algo mal ahora mismo. Pero además yo siento que ella tiene un timbre muy pop. Ese tipo de timbres que venden muchos discos. Esa niña, Lucy. Después, investigando, me enteré que participó en La Voz UK.
que ahí no participa cualquiera que hable español, así que el nivel. Y luego me enteré que es hija de cubanos, pero ya esto es lo menos importante. Por supuesto, orgullosa, pero yo soy de las personas que creen que tú no eres de la nacionalidad de tus padres. Si tú naciste en Estados Unidos y eres de padres puertorriqueños, tú eres estadounidense. Yo tengo mi problema con esas cosas. O sea, ella no es cubana, así que no lo estoy diciendo por chauvinismo. Lo estoy diciendo porque tiene una voz que vende muchos discos. Ahí está. Sakura, tema de Rosalía interpretado por Rocío Torillo. ¡Qué lindo! Y todas las chicas son tan bonitas. Rocío tiene mucha expresividad en su voz. Hace muchos recursos con la laringe, de dejarla caer, de hacer golpes clóticos, muchos. Y va desde una voz muy frágil y dulce hasta su voz completa muy potente. Flor de Sakura. Es muy precisa y además sabe ensuciar donde quiere. Le sale ese grit, que es esa voz con arenilla. Fonse le dijo, has dado una masterclass de control y siento que puedes cantar cualquier cosa. Estoy de acuerdo. Me encanta esta chica. Solo hay riesgo si hay algo que perder. Hablemos ahora de Gala, porque tiene en el medio. Gala ha cantado Contigo a la Distancia, que es un tema del cubano César Gala ha cantado Contigo a la Distancia, que es un tema compuesto por el cubano César Portillo de la Luz. Te lo cuento todo en este video por si quieres saber. Existe un momento del día. Me gusta muchísimo su timbre de mezzo. Creo que es el timbre más diferente, el más distintivo de los que hay en el concurso. También me gustó cuando hizo sus propios melismas y sus propias variaciones de la melodía. Apartarte de mí. Porque cantar esta canción con ese arreglo que nos remite tanto a Cristina Aguilera, sé que es un reto para los cantantes de no hacer lo que Cristina hizo, pero es justamente lo que no debemos hacer. Entonces cuando hace las cosas de Cristina no me gusta tanto, pero todo lo demás estuvo precioso. Y es que a Gala le dieron una segunda oportunidad porque ella había venido cantando primero I Will Never Love Again. Y bueno, me alegro muchísimo que la hayan cogido esta vez. Gala, con todo el atrevimiento, te digo, si estás viendo este video, cree en ti. Es lo único que te falta. Tu timbre es hermoso. Tienes ese tipo de voz que no necesita añadirle nada porque es bella, así como es diciendo las frases y no necesita nada extra. Y yo odio esa frase de menos es más, pero creo que en este caso la voy a decir y cree en ti. Ahora voy a hablar de 3 audiciones seguidas que tienen características en común porque se tratan de voces diáfanas, o sea, voces que suenan sin esfuerzo, voces que son muy suaves, muy agradables al oído, que te invitan a relajarte, a compartir un momento con estos cantantes. Y ellos son Erwin Hernández, que cantó Cry Me a River. But you didn't know the ways I loved you, no. Además tiene muy bien definidos los runnings, o sea, los melismas, para decirlo en español. Y la voz tiene la arenilla y es suave a la vez. You don't have to say what you're there, I already know. Luego está Luca, que cantó If I Ain't Got You, de Alicia Keys. Well, some people want it all, yeah, I don't. Y Cristian Ruiz, que cantó Dancing on My Own. Y cuando lo vi yo dije, esta cara me suena, me suena. Y es que estuvo 3 años antes audicionando, pero no lo había conseguido y esta vez sí tuvo suerte. Does she love you better than I can? Ellos 3 tienen timbres muy dulces y le dan mucho sentimiento a la canción, desde lo pequeñito y lo íntimo. Y tengo un criterio parecido con respecto a Lola M. Neta, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor. Que ha cantado Fuentes de Ortiz. Y tiene solo 18 años, es casi una niña. Y tiene esa cualidad también de storytelling que estaba diciendo anteriormente. Es como una narradora, te cuenta la historia, te lleva en un viaje con su voz y su manera de cantar. Aunque sí la sentí un poquito adelantada a la música. Es decir, que iba un poco ansiosa con respecto al tempo de la canción. Yo pienso en ti, mi amor. Ojo con Carla Martínez, otra chica de 18 años. A mí me hubiera gustado cantar así, con 18 años. You love it how I move you. You love it how I touch you. ¡Qué timbre tan lindo! ¡Qué control! ¡Qué gusto! Ese es el mejor inglés que entendí en el concurso hasta ahora. Los runnings súper definidos, sus agudos no se estrechan, son muy amplios y también son muy dulces. También tiene un registro bastante parejo, quiere decir que los colores del grave, el medio y el agudo son bastante similares y esta es una cualidad que no se da en muchos instrumentos musicales, incluidos los cantantes que también somos instrumentos. Qué bonito eso, soy un instrumento musical. Suena pretencioso, me da igual. Rafa Díaz. It's the final countdown.
A ver, Rafa Bozarrón. Él sería la versión masculina de Cristina Ramos, la que ganó It Got Talent sin mil concursos porque pasan de la voz rockera a la voz lírica. A mí particularmente me gusta más cómo suena Rafa cantando rock. Le quitaría un poquito de vibrato lírico y ya sería como ¡wow! Además creo que sería una jugada más inteligente que cantara más rock en el concurso porque si se fijan en La Voz España, la de los jóvenes, los líricos siempre los eliminan muy pronto y nunca ha ganado un lírico. Pero wow, mis respetos, qué vozarrón al nivel del original. Esto es de Europa, ¿no? Tirureru, tururututu. Sí, Europa, claro. Hoy dudo de todo lo que digo hoy, lo reviso en Google a ver si lo que estoy diciendo está bien dicho. Vamos con Alan Brizuela que cantó A Song for You. Qué bonita su voz, testosterona en el timbre. Ya saben que a mí me puede la testosterona. So many places in my life and time. Ese registro grave con voz de barítono. Su voz es como un abrazo. Tiene una arenilla muy cálida en la voz. 'Cause my love is in there. Me encanta su timbre. Es esa voz que no necesita extra, que simplemente con decir las palabras y cantar la melodía, suficiente. Creo que sonaría muy lindo en español también. And I was singing this song too. Y voy a terminar con Claudia Reche, que cantó Requiem. Esta fue la flamenca que más me gustó. El manejo que hace del aire, la pasión que le pone y cómo comprime su voz cuando está cantando con toda su potencia, full voice, voz completa. Será mi sueño, por siempre tuyo. En estudio se comprime la voz para que las dinámicas sean la misma, pero ella hace eso natural, ahí con su garganta, con su velo del paladar, con su laringe. Será la tierra, serán los soles. Quiero decir que no proyecta hacia adelante tan incisivo como un puñal como otros cantantes del género, sino que es más una resonancia dentro de su boca. Será mi sueño, por siempre tuyo. Y sigue siendo potente. Ojo que yo respeto muchísimo el flamenco, no es mi campo de estudio. ¡Pero hola tú! Y es de esos casos en que coincide su voz hablada con su voz cantada. Mismo timbre. Nos cambia mucho la voz a los cantantes cuando hablamos y cuando cantamos. Es muy común. Pues eso, he regresado como el peor de tus ex. Quedan 2 programas más de audiciones, así que voy a ver de esos 2 programas quiénes fueron mis favoritos y se los voy a comentar por acá. Dime si quieres que sigamos haciendo este contenido y si has regresado al canal después de un tiempo, hemos hecho mucho contenido buenísimo documentando los géneros de la música cubana, también comentando sobre otros artistas internacionales. Date un paseo, que hay mucho contenido en el canal, algo puede ser de tu interés. Me alegra muchísimo que seas genial y si no te has suscrito, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si no te has suscrito, no eres genial. Yo soy Genial. Suscríbete al canal para que seas genial. Nos vemos la próxima.